Bien. Vamos a tratar el primer tema con el que vamos a iniciar esta serie llamada salud mental. Nosotros más o menos, cada uno de nosotros entendemos lo que significa la salud física. Y de hecho hay una definición a nivel internacional sobre el tema de la salud. Y sobre la salud mental también podemos decir que hay varias definiciones, no hay una sola definición, porque el tema es bastante más, no es tan sencillo como el tema de la salud física. Cuando nosotros hablamos de salud mental, estamos hablando de varios factores. Y vamos a tratar de entender lo que significa tener salud mental. Para entender esto, tenemos que comprender un tema que hemos titulado la capital del cuerpo. O sea, la relación que existe entre nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo físico. Entonces vamos a ver esta capital del cuerpo. Y vamos a ver, antes que nada, a recordar, siguiente por favor, unas cuantas estadísticas de cómo está la salud mental a nivel mundial. También aquí. Una de cada cuatro personas, experimentará alguna clase de problema de salud mental en el transcurso de un año. O sea que si aquí hay 40 personas, pues 10 de nosotros van a tener un problemita mental en el periodo de un solo año. Vamos a hacer un poco de matemáticas, digamos. Dice, la mezcla de ansiedad y depresión es el desorden mental más común. ¿Cuántos de los que han venido hoy aquí no ha tenido alguno de estos dos problemas opuestos? Ansiedad o depresión. Creo que en algún momento hemos tenido alguno de estos problemas, ¿verdad? Y podríamos reducir todo lo que entendemos como enfermedad mental y salud mental, que gira entre estos dos conceptos principales: ansiedad y depresión, dos opuestos. Y entre esos dos opuestos realmente podemos ver toda una escalera, una gama de subidas, de bajadas, que giran alrededor de estos dos estados. Dice otra estadística: cerca del 10% de los niños tienen un problema de salud mental en cualquier momento. ¿Cuántos niños hay aquí? Estoy viendo uno aquí, no sé si hay más por ahí, parece que allá hay otro niño, dos niños. O sea que los niños también están afectados por esta situación. Y luego otra estadística que nos dice que la depresión afecta a una de cada 5 personas mayores. Si sacamos la cuenta cuántas personas mayores tenemos en nuestro medio, vamos a saber cuántos realmente están afectados por la depresión. Y según la OMS, se estima que aproximadamente 450 millones de personas en el mundo tienen un problema de salud mental. Y no dice probablemente o tendrán o quizás, sino que dice tienen. ¿Cuántos habitantes hay en el planeta? 6.000 millones. Y de esos 6.000 millones y pico, 450 millones tienen un problema de salud mental. O sea que tenemos, con este resumen, hay muchas más estadísticas, por supuesto, pero con estas pequeñas noticias estadísticas podemos ver que el problema o el tema de la salud mental es importante. Siguiente. Otra nos dice que la depresión clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo para el año 2020. Estamos en 2011, vamos para el 2012. Y en los países en desarrollo será la primera causa, o sea, Estados Unidos y todos los países ricos. Va a ser la primera causa. ¿Habrá una relación entre el estilo de vida que llevan esas naciones ricas y la salud mental? ¿Habrá algún factor que lo relaciona? Bien. Hay un proverbio de Salomón, el hombre más sabio de la tierra,
que dice, porque como piensa en su corazón, así es él. En otras palabras, somos lo que pensamos. ¿Será eso cierto? ¿Será que influyen nuestros pensamientos sobre nuestra conducta? ¿Será que influyen nuestros pensamientos sobre nuestra salud física y mental? Siguiente. Entonces vamos a ver que hay una trilogía que no podemos separar. O sea, una relación íntima entre la mente, nuestro cerebro, que es la base física o fisiológica de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y el organismo, que también se ve afectado por todas las transmisiones o neurotransmisiones de nuestro cerebro que han sido estimuladas, por ejemplo, por algún pensamiento, ya sea positivo o negativo. Siguiente, por favor. Según Sócrates, que vivió a 400 años antes de Cristo, del mismo modo que no es apropiado curar los ojos sin la cabeza y la cabeza sin el cuerpo, tampoco es apropiado curar ¿qué cosa? El cuerpo sin el alma. Cuando está hablando de alma, está refiriéndose a mente, a pensamientos. Siguiente, por favor. Entonces podemos ver nuevamente que todo lo que afecta al ser humano como un ser vivo, y he querido poner a propósito eso de ser vivo, porque algunos piensan que los muertos viven, ¿no? El ser humano como ser vivo, que en una ideal teoría disfruta de la vida, se ve afectado por tres factores importantes: por las influencias espirituales, por las influencias físicas de su medio ambiente y por sus influencias personales de su propia mente, de su propio pensar, de su propio sentir. Siguiente. Nosotros venimos desde 1920 reconociendo científicamente que hay una relación entre lo que pensamos y entre nuestro cuerpo. Y de hecho, a partir de ahí, de aquel año que se descubrió cómo el proceso del estrés puede llegar a desencadenar toda una serie de procesos dentro de nuestro organismo que pueden desembocar en una gastritis, en una hipertensión o en algún problema cardiovascular. Y eso no es más que una demostración de lo que estamos diciendo, de que hay una íntima relación entre la mente, el cuerpo y el alma. Esa trilogía inseparable. Siguiente, por favor. En esta pequeña foto que vemos, cuánto no querría esa cebrita contar con una de esas super motocicletas a toda velocidad en caso de peligro, ¿verdad? Algo parecido nos sucede a nosotros, pero no es que vamos a salir corriendo, sobre todo cuando estamos trabajando o cuando estamos estudiando y nos encontramos en situaciones de estrés. El proceso fisiológico normal del estrés, cuando vemos o estamos ante lo que llamamos estresor, ante una situación que nos estresa, normalmente, fisiológicamente, nuestra reacción sería ¿qué cosa? Huir o atacar, ¿no? En el caso de la cebra era huir, por supuesto. Me imagino que si alguno de nosotros está ante un oso, haría lo mismo, ¿no? Correría inmediatamente. Pero cuando estamos no ante un oso ni un tigre, sino que estamos ante nuestro jefe, que ha cometido alguna injusticia, algún error humano, y quisiéramos responderle, gritarle, insultarle, pero no podemos porque si no nos despiden, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo ese proceso fisiológico que se ha desarrollado en nuestro cuerpo? Tenemos que pararnos, tragarnos todo lo que estamos sintiendo en esos momentos, y justamente el hacer eso, el no poder manifestar en forma de huida o de ataque lo que nuestro cuerpo ya empezó a desatar fisiológicamente, es lo que produce enfermedades en el ser humano. Siguiente, por favor. Entonces, vemos que la salud física, la salud mental y la salud espiritual están entrelazadas y no podemos separar.
Aunque normalmente cuando estudiamos, sobre todo, vemos esa separación que hacemos de esos tres aspectos de nuestra naturaleza humana. Y cuando estamos hablando de salud mental, es importantísimo comprender que esas tres partes o aspectos de nuestro ser son inseparables. Siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces de lo que se llama la salud mental, pero vamos a ver entonces antes lo que significa la salud total. Abarca la salud mental, por ejemplo, claridad de pensamiento, discernimiento, capacidad de decidir, desarrollo de todas las facultades intelectuales como razonamiento, memoria, etc. La salud física, aquí abarca por lo que se refiere a nuestra fortaleza, a la energía vital, al funcionamiento armonioso de todos nuestros órganos y sistemas. Y luego cuando hablamos de salud espiritual, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de algo que nuestra sociedad está olvidando. ¿Y cómo sabemos que lo está olvidando? Solo viendo las noticias. Aumento de violencia, aumento de problemas familiares, aumento de divorcios, aumento de, bueno, muchas historias. Entonces, cuando hablamos de nobleza, de salud espiritual, estamos hablando, entre otras cosas, ¿de qué? De un principio, de un concepto que, por ejemplo, se llama la nobleza. Por ejemplo, otro principio, el sentido de la justicia, el honor, el amor, la bondad, la pureza y todos los atributos del carácter. Nuestra sociedad hemos olvidado ese aspecto humano nuestro, lo que nosotros denominamos aspecto espiritual o del carácter. Y nos hemos ocupado en desarrollar más el aspecto físico y mental o intelectual. Siguiente. Entonces, vamos a ver algunos descubrimientos que la ciencia nos muestra y que nos confirma que hay esa relación entre mente, cerebro y cuerpo y espíritu. Según los estudios, revelan que hay una predisposición genética a las conductas violentas, pero también pesa, dice, lo socioambiental. Se han estudiado evidencias sobre el componente genético y el rol de los neurotransmisores y cambios en la estructura cerebral de los comportamientos agresivos y violentos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, nuestro cerebro, bueno, no vamos a dar una clase aquí del sistema nervioso, pero vamos a explicar un poco, ¿no? Nuestro sistema nervioso está compuesto de lo que llamamos el cerebro, que está en nuestra caja craneal, está compuesto de la médula espinal, o sea, donde parten todos los ramales que dirigen todos nuestros movimientos de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero mover mi mano así, es porque hay una serie de nervios que parten de la médula espinal que están haciendo que yo mueva mi mano, mi pie, lo que sea. Bueno, eso sería el sistema nervioso periférico. Pero nuestro cerebro, que es la base y el centro, la capital del cuerpo, no solamente dirige los movimientos del cuerpo, no solamente dirige las funciones fisiológicas, de respirar, de que nuestro corazón lata, de que se dirija todo el proceso digestivo, de sentir dolor, calor, frío, sino también dirige todas las funciones superiores del hombre. Ese cerebro está compuesto del lóbulo frontal, del lóbulo occipital, de los lóbulos temporales, de los lóbulos parietales, del centro calloso, y está formado también de otras zonas que se les ha denominado la amígdala, que se le ha denominado también todo este sistema límbico que está en la parte central de nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todos esos nombres raros? En realidad, lo que me gustaría que comprendieran que ese cerebro que está estructurado y formado principalmente por su base celular que se llama neurona, tiene varias partes, así como nuestro cuerpo tiene manos, pies y cada zona de nuestro cuerpo tiene una función, ¿verdad? Por ejemplo, para abrir la puerta utilizamos normalmente la mano, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en nuestro cerebro hay zonas, y hay una zona que se le llama la zona del sistema límbico y una zona especial y particular que se le llama la amígdala. Según los últimos descubrimientos, se ha observado que las personas violentas, por ejemplo, o
o agresivas, esa amígdala está muy reducida de tamaño. En cambio, una persona normal pues es más grande, es normal su tamaño. Después se ha observado que, por ejemplo, cuando sobre todo en los análisis que se han hecho en prisioneros, sobre todo en criminales y asesinos en serie, se ha visto que la zona, cierta zona, sobre todo de la parte callosa de nuestro cerebro, se ha visto que el lado derecho tiene mayor funcionamiento fisiológico en ellos que en una persona normal. ¿Eso qué nos indica? Nos está indicando que nuestro cerebro también se dirige o dirige todas nuestras funciones mentales que tienen que ver con nuestra conducta. Entonces, por eso empezamos a entender ahora que las enfermedades mentales y la salud mental también está relacionado con un órgano que se llama cerebro. Siguiente, por favor. Dice, la continua repetición desarrolla la habilidad y la destreza, o el vicio y la degeneración en cualquier área de la vida. Por ejemplo, en los criminales, en los asesinos en serie, su continua repetición de actos violentos desde la infancia los llevó a llegar finalmente a la etapa adulta en un momento de su vida a convertirse en un asesino. Él estuvo durante años repitiendo determinadas conductas. Claro, esas conductas tuvieron otros factores, ¿no? El medio ambiente familiar, la educación que recibió, la formación, los malos tratos o buenos tratos, depende de cómo fue su ambiente. Pero también en su cerebro, todo ese ambiente, toda esa influencia externa familiar fue, podríamos decir, amoldando su cerebro. De tal manera que él fue desarrollando ese aspecto, en este caso, de ejemplo que estamos mencionando, fue desarrollando su aspecto violento, su conducta violenta. Siguiente, por favor. Dice, vamos a hablar un poquito de las neuronas espejo. Estas neuronas espejo, también se les llama especulares. Estas neuronas son las que realmente van a ayudarnos a ser capaces de imitar conductas, imitar cualquier cosa. Y si no, ¿no se han dado cuenta que cuando alguien se ríe, ¿qué pasa con los demás? También se ríe, ¿no? O sea, alguien está llorando, pues todos se ponen un poco tristes, ¿no? Siguiente, por favor. Y justamente varios experimentos que se han llevado a cabo, se ha descubierto que realmente eso está en todos los seres humanos y también en los animales. En un experimento, no sé si más adelante puse la foto, siguiente, por favor. Creo que no la puse, donde, hay alguien sujetando a un mono y justo la persona le saca la lengua al mono y el mono también saca la lengua, bonito chiquito, ¿no? O sea, y luego se conectó unos electrodos a su cerebro y se pudo descubrir justamente esas neuronas espejo, que son las especializadas en poder imitar, ayudarnos a imitar, y por eso aprendemos por imitación. Si la niña desde pequeñita ve a su mamá que plancha, barre, limpia la casa, cocina, ¿qué va a hacer la niña? Pues va a tratar de imitar, ¿verdad? Pero si nosotros anulamos eso, ¿qué pasa? Esa niña no va a desarrollar esa habilidad. Cuando esa niña sea grande, sea profesional en casa, cuando se vaya a casar va a tener graves problemas. Yo no quiero cocinar, no me gusta barrer, no me gusta ordenar, no me gusta nada. Y empiezan los problemas. Divorcio a los 6 meses. Yo no le cocino esto. Se acabó el amor. Esa niña quizás no recibió la educación apropiada ni tuvo el ejemplo de repente apropiado en casa. No se le ayudó a desarrollar esos buenos ejemplos, ¿no? Siguiente. Perdón, la anterior. Esta es una cita, dice, la exposición a la violencia a través de películas, videojuegos, música, etc., especialmente en los niños, tiene un fuerte efecto sobre la violencia imitativa. ¿Por qué? Por las neuronas espejo, que puede activar a esas neuronas sobre la internalización de comportamientos agresivos. Eso es lo que venimos explicando.
Gracias a esas neuronas, nosotros podemos imitar comportamientos buenos o comportamientos malos o negativos. Siguiente, por favor. Entonces, así como la continua exposición al uso de estos medios, lo que hemos dicho antes, la continua repetición va a desarrollar ¿qué cosa? La habilidad o el vicio, ¿no? Dice, y un ambiente gnóstico de maltrato familiar se puede convertir en un detonante que puede generar daños. ¿Qué clase de daños? Neurofisiológicos. O sea, que pueden afectar a nuestras neuronas de manera física, real. Y eso, como lo sabemos, los estudios que acabamos de mencionar, de los criminales en serie, los violentos, que se les ha hecho tomografías computarizadas, se les ha puesto los electrodos en su cerebro y se ha podido comprobar eso. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos, por ejemplo, no sé si alguien oyó de lo que pasó en Francia con una niña que habían asesinado, pero y el asesino había seguido todos los mismos pasos de lo que había visto él en una película. Igualmente, un grupo de dos adolescentes también. ¿Qué hicieron? Mataron a su maestro imitando todos los pasos que habían aprendido de un videojuego. Y estos solo son dos ejemplitos, hay cientos y miles de ejemplos, por desgracia, que van en aumento de cómo esos jóvenes adolescentes han cometido hechos violentos, y cuando se ha analizado por qué, se ha investigado, se ha visto que la fuente ha sido simplemente imitar algo que constantemente habían estado viendo. Los vídeos violentos de guerra, apuntarle bien, darle en el blanco, pum, y ver ahí un poco un charco de sangre y matar, y los niños riéndose, como si fuera algo divertido. No sabiendo que estamos sembrando en sus mentes, sembrando en sus cerebros las semillas que al final van a dar su fruto. Siguiente, por favor. Entonces, volviendo a las neuronas espejo, ellas nos pueden beneficiar, y de hecho nos benefician para poder desarrollar ¿qué cosa? Hábitos buenos, ¿verdad? Ejemplos buenos para desarrollar prácticas buenas, modelos buenos. Pero si ese modelo no lo es, pero también nos dotan de un potente mecanismo neuronal biológico subyacente que nos lleva a imitar la violencia inducida. Por eso se dice, y cada vez más, si vosotros veis algunas noticias con respecto a las neurociencias, vais a encontrar que se está descubriendo cada vez más que nuestro cerebro es plástico, o sea, moldeable. Y se dice que el cerebro de una persona de edad es mucho más moldeable que el del cerebro de un niño. ¿Os podéis imaginar eso? A esas conclusiones está llegando la neurociencia. O sea, nuestro cerebro es afectado por lo que ve, lo que oye, lo que observa, lo que practica, lo que dice, lo que habla. Siguiente, por favor. Ahí estaba la foto esa que quería mostrarles del bonito, ¿no? De las neuronas espejo. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces vemos que nuestra salud mental se ve afectada de nuestros pensamientos. ¿Cuál es el tenor de todos nuestros pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos que constantemente nosotros albergamos? También se ve afectada la salud mental por nuestros actos, lo que continuamente realizamos. Y se ve afectado por nuestros sentimientos. Sentimientos de tristeza, de sentirse inferior. ¿Cómo van a afectarnos a nosotros? Pues cada vez vamos a sentirnos con más depresión, cada vez nos sentimos menos y con miedo. ¿Por qué? Porque constantemente estamos alimentándonos de esos sentimientos o pensamientos y muchas veces actos. En otras palabras, nosotros tenemos un cerebro que si nosotros decidimos, podríamos decir, fabricar, o ¿cómo diríamos que cuando se quiere hacer una pista, los que hacen las pistas, los que hacen las carreteras tienen un nombre, ¿verdad?
estos ingenieros de las carreteras. Bueno, nosotros somos los ingenieros de las carreteras de nuestro cerebro. Nosotros podemos fabricar, producir carreteras, y no solo carreteras, también podemos hacer pistas en nuestros cerebros. Y luego podemos llegar a hacer autopistas en nuestro cerebro. ¿Se pueden imaginar una carretera así pedregosa en nuestros cerebros cuando recién estamos dando un pensamiento por aquí? No importa, no pasa nada, una carretera, no. Pero cuando es una autopista, ese pensamiento es ¡pum!, automático, ¿verdad? Por ejemplo, la autopista de la depresión. Siempre acostumbrados, ay, esto me trajo el color, el olor, me trajo ese recuerdo, otra vez está ahí la autopista, ¡pum!, llega rápido, y ya me siento triste. Ah, el recuerdo de mi padre que me torturó, me gritó, me siento triste. Son las autopistas que hemos ido fabricando a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Siguiente, por favor. Entonces, ningún otro, sino tú mismo, puede controlar tus pensamientos. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener el control. Y eso que es de tener control se llama simplemente ejercicio de nuestra voluntad. Y en ese ejercicio de nuestra voluntad reside el poder de la decisión. O sea, nosotros decidimos qué pensamientos deseamos albergar, qué sentimientos deseamos dejarle a nuestro corazón que se almacenen en nosotros. Nosotros decidimos qué actos vamos a ejecutar. Depende de nosotros. Y esa es nuestra ventaja como seres superiores. La facultad de decidir. Siguiente, por favor. Los pensamientos equivocados preceden o anteceden a las acciones equivocadas. ¿Se pueden imaginar un ladrón de bancos? ¿Ustedes creen que pasaba por la calle, pasó por el Continental, dijo, uy, qué bonito banco, la voy a asaltar? ¿Ahí se le ocurrió la idea? Bueno, quizás alguno desesperado, pero no. Normalmente han pensado, han planificado. O un joven que quiere conquistar a una chica, también planifica cómo la va a conquistar. Porque si se le ocurre decirle cualquier barbaridad por ahí sin pensar y sin nada, corre el riesgo de que lo rechace. O sea, lo que quiero decir, que antes de llegar a una acción, nosotros hemos tenido antes que pensar, que elaborar un pensamiento, que desarrollarse en nuestra mente, y luego hemos hecho una planificación para luego llegar a esa acción. Siguiente, por favor. Entonces,